Hola, soy Joan Vidal, un dominicano que desde el 18 de marzo de 2021 está viviendo en Dubái, y aquí te estaré contando mi historia. Te doy la bienvenida al podcast de la Isla al Desierto, donde queremos compartirte las aventuras y las historias que se viven en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contadas por los protagonistas que la viven día a día. Aquí encontrarás cómo realizar procesos, pero también conocerás personas que vienen de distintas partes del mundo y que nos contarán cómo ha sido para ellos el dar el salto. Porque si algo puedes estar seguro es que vivir en Dubái cambia la vida de todos, incluyendo la tuya. Iniciamos. Algo que se ha vuelto común entre las personas cuando se enteran de que me encuentro por acá es preguntarme ¿por qué Dubái? Y también ¿cómo son las cosas al venir desde la República Dominicana hasta este lugar que está a más de 12.000 kilómetros de distancia? Mi respuesta ha sido siempre la siguiente. Desde hace mucho tiempo el nombre de esta ciudad me ha generado curiosidad. Escuchaba, veía y también buscaba informaciones sobre este lugar. Y me encontraba con cosas como que aquí se estarían planificando y llevando a cabo eventos multitudinarios y mundiales que romperían récords. Se construirían estructuras que serían las más grandes del mundo. También se llevarían a cabo innovaciones y como yo soy fanático de la tecnología y de los avances cibernéticos, mi interés crecía a tal punto que consideré como un destino al cual me gustaría visitar. Incluso te puedo contar que este acercamiento con los Emiratos Árabes Unidos se está dando desde inicios de mis estudios universitarios, al realizar presentaciones sobre esta ciudad. Por lo tanto, con esa preparación, mi documentación e interés seguía creciendo constantemente. Tal es el caso de mi fijación que varios años después recibí varias invitaciones para oportunidades laborales en este lugar, hasta que la que se pudo materializar me vio pisando suelo emiratí a principios del año 2021, durante plena pandemia del coronavirus. Aún así, cuando esta posibilidad se me presentó, tomé la decisión de lanzarme a esta aventura con mucha valentía y mucha confianza propia. Así, sin darle cabida a pensamientos negativos que siempre suelen aparecer cuando uno se adentra a lo desconocido. Algo que cabe mencionar en esta historia es que el proceso para hacer esta transferencia eficaz y posible requería de un papeleo y de la ejecución de actividades como certificaciones, etcétera, cosas que son propias del manejo de los títulos académicos a los que se desea otorgar algún tipo de validación con los requisitos y estándares internacionales. Esto, que se inició en el año 2020, este histórico año 2020, nos afectó bastante. Todos y cada uno de los pasos de este proceso de gestión documental a nivel de los tiempos de respuesta. Además, también el hecho de que uno de estos procesos incluía que estos papeles salieran de la República Dominicana para ser revisados en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos, que estuviera dedicada a la República Dominicana. Y la misma no se encontraba con sede en la isla, sino que se encontraba en la isla vecina de Cuba. Te cuento que en ese momento, cuando descubrí esta información, también me di cuenta de que Cuba, como otros países, había dispuesto el cierre de sus fronteras aéreas y marítimas como medidas relacionadas con la pandemia. Este cierre duró muchos meses
estando mi proceso detenido y por lo tanto se retrasó mucho más de lo esperado. Parecía algo que no sería posible cumplir. Tanto fue así que la forma que pude encontrar para llevar esto a cabo fue realizar el envío hacia España y de ahí a través de una empresa de envíos que estaba haciendo envíos especiales. Recuerdo que siempre cuando recibía estas invitaciones para participar en procesos de selección, en vacantes de mi área de especialización, siempre pensaba que se trataba de algo falso, porque yo me preguntaba, ¿cómo es posible que me estén contactando para esto que parece como mandado a hacer para mí y en un lugar al que yo me atraía bastante? Pero aún así dije, no, vamos a darle para adelante y así apliqué. Y al final salí seleccionado y me embarqué hacia los Emiratos Árabes Unidos. Ese día llegó sin mucho tiempo de antelación, por lo que no fue mucho lo que pude planear antes de llegar. De hecho, se suponía, y es algo a manera personal, se suponía que iba a aprender a cocinar antes de llegar. Pero como la fecha fue tan repentina, no fue así y poco a poco he ido aprendiendo. Como no existen vuelos directos desde mi país, mi vuelo de conexión fue a través de la ciudad de Nueva York. 13 horas de vuelo después, me encontraba en el Aeropuerto Internacional de Dubái, conocido mundialmente como DXB o DXB. Al llegar, hubo muchos cambios en el camino, pero mi ímpetu se mantuvo. Cada día voy aprendiendo cosas nuevas y cumpliendo procesos y metas que tienen un significado para mí, como el hecho de haber sido el único colaborador dominicano en la Feria Mundial Expo 2020 Dubai, que se celebró desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, y otras historias y experiencias que más adelante te estaré contando y que también te compartiré recomendaciones e informaciones sobre cómo se realizan ciertos procesos de este lado del mundo. En fin, todo lo que esté a mi alcance para compartir contigo. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Esto es De la Isla al Desierto y espero que con este primer episodio hayas podido conocer un poco más de mí y de lo que he hecho. Puedes mantenerte al tanto sobre nuevos episodios y nuevos temas a través de mis redes sociales como joan.vidal.e y en @delaislaalDesierto. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo episodio.